Le damos la bienvenida ya a nuestros invitados en mesa de trabajo. Carlos César Trapani, abogado, constitucionalista. Abogado, Entendido. ramos generales. Ramos generales, exactamente. ¿Qué tal? Gracias por tu presencia. Y Gracias a Marcelo ustedes. Laki, en este caso sociólogo. ¿Politólogo? No, sociólogo. Confundas, pero no ofenda. No sabía que era una ofensa ser sociólogo. Para quien no lo es, sí. Es como que a vos te digan sos periodista y te digan Ingeniero. opinólogo. Nosotros acá en la redacción somos doctores, ingenieros, Sí. licenciados. Menos de eso no. Eso. Compañeros, a algunos les molesta eso también. Bueno, gracias Marcelo. No es la primera vez que estás acá, ya sos de la casa. Sí, gracias a ustedes. Saludo a la audiencia. Muy Marcelo Laki nos había dejado una frase que los colorados votan como una hinchada de fútbol. La Sí, última es vez un que- poco más complicado, pero Sí. podemos simplificar de esa forma. Sí. Bueno, y vos sabés que yo también recuerdo que Marcelo dijo que por lo menos cuando se estableció la disputa entre Santiago y Peña y Efraín Alegre como candidato de la oposición, él dijo que le parecía que los colorados por lo menos tenían un plan, ¿verdad? Y hacía referencia a que en la oposición era una bolsa de gato, más o menos eso dio a entender, pero con más precisión. Sí. Nosotros les convocamos para ver un poquito el panorama que deja este 2025 y también las proyecciones para este año 2026. Y desde el punto de vista jurídico-político, Carlos, ¿qué nos deja esta justicia? Porque ya venimos nosotros conversando aquí en Mesa de Trabajo que incluso Gafilat nos recomendaba tomar acciones desde el punto de vista judicial, que es nuestra pata débil de la mesa, para poder crecer. Y en ese contexto, los casos que saltaron este año y cómo se manejaron desde el punto de vista político, ¿cómo analizas? Bueno, sí, yo creo que el año, este año que se terminó, tiene algunos retrocesos importantes en términos de derechos y en términos de legitimidad del Poder Judicial. A ver, ciertamente sabemos, ¿no?, todos los indicadores que miden el lugar que ocupamos, digamos, en la tabla en términos de independencia judicial, Estado de Derecho, corrupción. Digamos, Paraguay no juega la primera, digamos, en términos de fútbol italiano estaríamos en la Serie C, ¿no? Una cosa así. Pero este año ha sido, incluso pese a esa situación, digamos, de larga data, a un montón de deudas que tiene el derecho y el Poder Judicial, ha tenido retrocesos. Empezaría diciendo, o mencionando la famosa esta ley que anti-ONG que se denominó, ¿no?, que regula las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Uh-huh. Terminamos el año con un régimen jurídico que hace más difícil asociarse para participar políticamente, ¿sí? Digamos, algo nuevo, digamos, eso es, efectivamente ahí tenemos un retroceso, ¿no? Si a eso le sumamos un par de cosas más que tienen que ver con la participación política, que, digamos, pondría lo que sucedió en materia de acceso a la información pública, ¿no? Otra vez, digamos, en términos de derechos fundamentales, de derechos constitucionales, estamos llenos de deudas, tenemos 2 millones de problemas, pero había una cosa que había empezado a funcionar y que más o menos nos ponía orgullosos y que más o menos era patrimonio jurídico de todo, que era el acceso a la información pública, ¿no? Uh-huh. Que había empezado con aquel famoso fallo de la Corte, que luego se convirtió en una ley que fue impulsada pluripartidariamente, con participación de la sociedad civil y tal. Digamos, ¿qué pasó allí? Bueno, esta nueva ley de protección de datos, que entró a regir hace poco, metió una vuelta de tuerca ahí y hizo que en ciertos casos tengamos que discutir si la información se va a entregar o no, porque puede afectar la privacidad de los funcionarios. Y si a eso le sumamos, digamos, lo que el papel, digamos, del Poder Judicial en ese campo, ¿no? Me refiero al acceso a información pública, que también vimos que el Poder Judicial empezó a acompañar ese retroceso, una cantidad de amparos resueltos por el Poder Judicial, decisiones judiciales diciéndole a la administración pública, por ejemplo, al Ministerio de Economía, no entregue cierta información que tiene en sus bases de datos porque hay que proteger la intimidad. Entonces,
de nuevo, ¿no? Si uno se pone a pensar qué pasó en términos de derechos este año que se termina, hay efectivamente menos espacio para asociarse, para organizarse, para expresarse, para participar políticamente. Hay menos información, digamos, se achicaron los canales de información. Y bueno, un par de cosas más que diría sobre legitimidad. Acceso a la información, la justicia no colaboró directamente. Claro, y se suma a eso, yo te agrego a esto que estás diciendo, la imagen del Poder Judicial, esa imagen que deja que 6 ministros de la Corte se reúnan en privado, en Burubicharoga, con el presidente de la República, y que se haga público solamente porque se filtró la información, no salieron ellos a informar públicamente en ningún momento, después lo hicieron de manera obligada. Eso también deja la imagen como que hay cosas que parece que se arreglan fuera del marco institucional y que la ciudadanía está expuesta a que ahí, por ejemplo, se arregle impunidad, se arreglen casos judiciales, cualquier cosa, ¿verdad? Uno puede pensar. Sí, sobre todo con un poder judicial y con una corte, me refiero históricamente, no a esta conformación, tachada de ser de servil o de funcional al poder político de turno, ¿verdad? Digamos, resulta difícil acordarse de algún caso en el que la Corte haya resuelto rápido, a tiempo, con sensibilidad política, contextual, en contra del poder político de turno. No es fácil acordarse de un caso de esto, ¿no? Sin embargo, sí que resulta fácil tener, digamos, a mano casos en los que la Corte como que terminó jugando algún papel en el juego político para cerrar alguna operación. Y eso afecta la legitimidad subjetiva de la Corte. Digamos, la Corte tiene legitimidad, los ministros llegaron a través de procedimientos, pasaron por el Congreso y demás, pero es súper importante también para su autoridad que la gente crea en la justicia. Entonces, ¿qué pasa con esto que decía Marco, ¿no? Si uno le suma a esto, digamos, lo que decía, ¿verdad? Cómo se vienen tratando casos que son traumáticos en términos políticos, ¿no? El caso, digamos, por mencionar un par, el caso de la senadora Katia González, el caso del Consejo de la Magistratura, en el que vale decir, soy uno de los demandantes junto al doctor Cronauwetter, y otros casos más, digamos, que tienen que ver con resolver un asunto que le interesa al poder político de turno. ¿Cómo se han tratado esos casos? ¿No? ¿Cómo trataron ellos mismos, por ejemplo, su inamovilidad, digamos, con acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, digamos, de manera, por así decir, no abierta o franca, de cara a la gente? Entonces, eso le sumás a lo que está diciendo vos de este tipo de reuniones, de este tipo de movidas, de este tipo de opacidades, y bueno, sí que afecta mucho a la autoridad del Poder Judicial. Marcelo, una de las cosas que hablamos en tu anterior visita a nuestros estudios fue el tema de la fortaleza política del Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido mayoritario, ¿verdad? Y este gobierno tuvo la suerte de tener mayoría amplia en el Congreso. ¿Cómo crees que está en este momento el Partido Colorado? ¿Cómo termina y cuáles son sus perspectivas para estas elecciones municipales que se viene? ¿Está tan fuerte o tiene algún signo de debilidad? Hablar del Partido Colorado, para hablar del Partido Colorado bien, necesitamos entender cómo funciona el sistema político paraguayo. El sistema político paraguayo es un sistema fundamentalmente clientelar. La gran mayoría de la población, 70-80%, considera que política significa pedir a un político que te resuelva tus problemas. Sí. No se trata de problemas colectivos, se trata de problemas personales. Entonces, toda la estructura política es una estructura de clientelas, donde el político para hacer carrera necesita construir una red clientelaria que lo sostenga, más todavía ahora que tenemos la preferencia. Uh-huh. Es decir, el voto personal, tanto en la interna como en la globales. Entonces, el Partido Colorado es un partido mayoritario porque la mayoría de la gente se define colorada. ¿Por qué se define? Porque es una identidad social. La gente nace colorada, el 90% son de los colorados, nacen de una familia colorada, con los dos padres o con uno de los padres o con la mayoría de los parientes colorados. Y el ser colorado es una identidad social, yo me defino tal. Después hay un nivel de afectividad, creo que lo expliqué también la vez pasada. Es decir, yo soy
Colorado, quiero a mi partido. Por eso hacíamos el ejemplo del hincha de fútbol, porque el hincha de fútbol quiere a su equipo. No importa si juega bien o que juega mal, pero lo quiere. Y hay pero también varios niveles de amor. Al amor extremo del barra brava al amor mal limitado. Pero esos son los dos elementos: sistema clientelar masivo y afectividad e identidad con el partido. Siendo mayoritario, es claro que es el que tiene más chance de gobernar. Pero después internamente tiende a dividirse para poder reagruparse otra vez, que esa es su fuerza, lo que el Partido Liberal no tiene. El Partido Liberal se divide, pues no se puede reagrupar al momento electoral. ¿Por qué se divide? Porque es un partido horizontal. Es un tema que yo hace tiempo que digo, hay gente que no está de acuerdo, porque dice, no, porque los tiempos de Stroessner, que había el supremo líder. Sí, pero han pasado, ¿cuánto? 40 años, casi 37, 38 años. La gente evoluciona. Gran parte de los colorados actuales no conoce la dictadura porque tenían menos de 10 años o porque han nacido después. Entonces, ese tipo no podemos más tener eso a referencia. La referencia actual es que un partido horizontal significa un partido donde hay muchos líderes locales que después se reagrupan para la elección en pirámides, que se veía muy bien en las últimas elecciones cuando, si se acuerda, salían esta, ¿cómo se llama?, línea de candidatura, donde había el candidato a senador, el candidato a diputado, el candidato a gobernador, el candidato a concejal departamental, ¿no? Te la presentaban, vota esos 4. Y con el presidente eventualmente, pero ya eso era más fácil porque era uno solo. Pero dentro la competencia de los varios cargos había que era justamente eso, la unificación de redes clientelares hacia arriba. Entonces, es claro que después tenemos un líder en campaña electoral porque el cargo mayor. Entonces, tú en la interna tenés 2 grandes o 3 grandes grupos. Después, el Partido Colorado sabe reunificarse sus pirámides con el líder que entra. Y eso le da un cierto nivel de fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está el Partido Colorado? El Partido Colorado está que tiene divisiones históricas y tanto historia en el sentido que son permanentemente divididos porque se van agrupando, difícilmente se reagrupa uno solo. Y esa tendencia es permanente. Ahora, Cartes, ¿qué ha intentado de hacer? Ha intentado eliminar esa, de quedarse como único líder, agrupando la pirámide ya inicialmente, porque eso en parte se basa el resultado que tuvo en el periodo anterior. Es decir, los presidentes de la República, cuando pierden la interna y las elecciones con su candidato, tienden a desmoronarse su movimiento. ¿Por qué? Porque siendo clientelar, todos se van recolocando en el ganador. Sí. Con él no ocurrió. Él consiguió mantener 1/3 del partido bajo control. ¿Por qué? Porque era muy rico y podía dar plata a sus gentes sin que ellos tuvieran que irse al Estado a recolectar ese dinero, porque siendo clientelar o lo financia tu clientela con tu plata, si la tenés, o tenés que acordarte con el gobierno, conseguir tu mínima cuota de poder que te permite alimentar, entre comillas, tus redes. Entonces él pudo mantener una parte del partido, eso le ayudó a ganar, y ahora vamos a ver por qué ganó la elección interna, que es un otro elemento clave del Partido Colorado, de esta estructura horizontal, y le permitió sobrevivir y ganar la elección, y ganar bien hasta la presidencia del partido, porque eso seguramente fue una grande victoria suya, mucho más que la presidencial. Tendemos a olvidar que Peña fue elegido solo el 42% de los votos, que es el peor resultado después del de Nicanor, del Partido Colorado. No fue un buen resultado. Marcelo, y dentro de este contexto, eso que mencionaba, el 42% de Santiago Peña, ahora hay un bloque opositor que está tratando de resurgir, el caso de Ciudad del Este. Que en el contexto, ¿cómo de la oposición no interna al Colorado? Porque estamos hablando de la ANR. Espera que primero definimos bien qué es la ANR, después vamos a ver la oposición, que es otra cosa bastante diferente. Entonces, Cartes gana bien, 53-35, destruyendo Abdo, que por un año desaparece, una derrota histórica. Él se cree que puede transformar ese partido horizontal en un partido vertical. Y lo hace con una forma muy violenta internamente, de imposición.
porque hay en ese periodo de oposición interna una transformación del cartismo. Da partido que quería, da movimiento que era sobre todo económico, que buscaba un cierto tipo de transformación económica en parte obtenida durante su gobierno, a un partido neofascista bolsonariano, cioè neofascista nel sentido de un partido, un movimiento, discúlpame, un movimiento, hablamos siempre del cartismo que es un movimiento interno, un movimiento con una estructura autoritaria que busca autoritarismo, por eso todo lo que comentó acá nuestro compañero de intervención, y además un tentativo de someter a todo el partido, a todos los dirigentes del partido a su necesidad. En parte lo consiguen al inicio, pero eso tenemos que olvidar, el Partido Colorado es un partido horizontal, entonces automáticamente tiende a, ¿cómo se dice?, a rechazar esa tentativa jerárquica. Entonces, es normal que en un momento resurja una oposición interna, que es lo que está resurgiendo. Para mí con una velocidad muy superior al previsto. E qui ti do un'ultima nota e poi passiamo all'opposizione. Nunca un candidato del presidente de la República de Colorado gana la interna presidencial. Dice, no, ocurrió 2 veces. La primera vez fue Wasmosy, pero todos sabemos, porque lo dijeron en varias salsas, que fue una trampa, que había ganado Argaña. Sí. La segunda fue la Ovelar, Blanco Velar, sí. pero ganó de casi nada. Y también allí hubo cierta forzatura, porque una parte del voto se hizo 1 semana, 2 semanas después, en algunos barrios, eso le dio la diferencia a favor de la Ovelar. Pero produjo una fractura interna que después fue uno de los elementos, de los muchos elementos que llevaron a la derrota. Entonces, ¿por qué eso? Allí cierro, porque ya estoy largo. Porque es un sistema clientelar. El Estado paraguayo es un Estado con pocos impuestos, y eso que produce malos servicios, pero tampoco poca disponibilidad de recursos para la clientela. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el gobierno viene visto con una expectativa, pero no puede responder a esa expectativa. Entonces, el pueblo colorado rechaza al final de los 5 años el gobierno y vota a la oposición automáticamente. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con sus necesidades. Pero porque es imposible, no porque no quieren, porque es totalmente imposible. Ellos han intentado con esta estructura autoritaria de superar esta posibilidad, pero siendo clientelar, y lo hemos visto en Ciudad del Este, que podemos anche discutir de eso, le va a llevar a la derrota en el tiempo. Por eso yo no estoy preocupado de la deriva autoritaria, porque tiene fecha de vencimiento que es diciembre del 2027, cuando el cartismo perderá seguramente la interna. Pero lo doy por seguro, si quieres te lo firmo. Carlos, desde el punto de vista de esta independencia del Poder Judicial que se menciona siempre, y en el contexto de todo lo que vivimos este 2025, ¿cómo crees que se va a presentar el 2026 en cuanto a decisiones políticas? Hay muchos casos todavía pendientes. El caso de Katia González, que siempre está vigente ahí, y en febrero se va a cumplir 2 años ya. No hay una definición al respecto. Hay otros casos complicados, Erico Galeano, creo que el caso de Arnaldo Yucio y otros que están ahí pendientes dando vueltas, y que aparentemente la justicia dilata, no toma una decisión. Y eso trae consecuencias a nivel internacional también para las inversiones, porque desde afuera nos están mirando a ver cómo se maneja nuestro sistema político con relación a la justicia. ¿Cómo crees que se va a presentar el panorama? Bueno, decía hace rato que históricamente hay esta tendencia del Poder Judicial y de la Corte de comportarse o bailar al compás del juego político, ¿verdad? Sí existen muchos casos, como lo que mencionaba, agregaría uno más. Se acaban de presentar un montón de acciones de inconstitucionalidad justamente por parte de organizaciones de la sociedad civil impugnando este régimen jurídico de las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? que decía hace rato que obstaculiza la participación política, la organización de la sociedad civil. ¿Cuánto va a tardar la Corte en tratar ese tipo de casos? Yo creo que allí se va a jugar sobre todo su legitimidad, su autoridad. No hay que olvidar que
el Poder Judicial es, salvo la justicia penal, es el único poder del Estado que funciona a pedido de parte. La gente tiene que llevar su conflicto a la justicia, ¿no? Para que la gente lleve su conflicto a la justicia, tiene que creer en la justicia, digamos. Los jueces tienen autoridad, dice algún refrán, cuando la gente cree que sus decisiones son la verdad, cuando están resueltos conforme a derecho. Entonces, yo creo que le hace poco favor a la Corte y al Poder Judicial en general que actuar con esta, diría yo, con esta insensibilidad contextual y política. Política en el sentido de que tiene que hacerse cargo de que hay cuestiones que son más traumáticas, que son más importantes, que requieren mayor atención, que tienen que ver con el funcionamiento básico de las reglas del juego democrático y que no pueden, digamos, ser maltratadas o ser postergadas, sobre todo cuando, diría esto, ¿no? Si uno se pone a pensar probablemente en cómo se trataron otros casos, no sé si recuerdan, en algún momento estuvo vigente alguna ley que le obligaba a los proveedores del Estado a presentar declaraciones juradas hubo alguna investigación interesante allí, se presentaron un montón. No sé si llegó al centenar, digamos, de acciones de inconstitucionalidad. La Corte dio medida cautelar, suspendió los efectos para todas esas empresas proveedoras del Estado para que no entreguen, y creo que se terminó declarando inconstitucional en algún caso, ¿no? Y al final, esa ley fue derogada. Casos de altas autoridades, ministros que en su condición de funcionario eran jubilados y para volver a la función pública. Salió hace poco en el caso de la Secretaría Nacional Antidroga, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Digamos, altísimos funcionarios que por haberse acogido a la jubilación acuden por ante la Corte y presentan una acción de inconstitucionalidad, y la Corte suspende los efectos de la ley del presupuesto, de la ley que regula la función pública, para que puedan volver a la administración y cobrar su salario. Decía hace rato yo, ¿no? El caso de un tema que le afecta a ellos mismos, la inamovilidad, digamos, acciones de inconstitucionalidad presentadas por ministros de la Corte, por ellos mismos, para declararse inamovibles. Mientras todas estas cosas que tienen que ver con el mundo corporativo empresarial, que tiene que ver con el poder político, que tiene que ver con el mismo interés de la Corte, recibe una atención, digamos, rauda, rápida, prioritaria. Digamos, ¿qué pasa con otros casos que tocan fibras muy sensibles del sistema democrático, ¿no? Uh-huh. Son postergados. El caso de la designación de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, nosotros lo decíamos en un primer momento. Allí está en juego una cuestión súper importante, que es la autonomía, la independencia del órgano que selecciona jueces y fiscales. Que con el escándalo de febrero del año pasado del jurado de enjuiciamiento de magistrados, vimos qué pasa, digamos, con estos órganos, con el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento de magistrados en términos de funcionamiento, que son un lugar de toma y daca, digamos, está anexado al juego político, y es un lugar de articulación de intereses, digamos. La política, está bien, puede ser articulación de intereses. El derecho no puede ser articulación de intereses. El jurado no puede funcionar como un campo de juego anexado a la política. Bueno, en el caso de Alicia Pucheta, la designación de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, está en juego eso, ¿no? ¿Qué pasó en ese caso, por ejemplo? ¿Qué dijo la Corte en su momento? Este caso es importantísimo, al igual que el de la senadora Katia González. Vamos a ampliar la sala para que lo estudien los 9 ministros, para que, digamos, merezca la máxima consideración del tribunal. Se amplió la sala en el caso de la ex senadora Katia González, en este se había olvidado. Se solicitó que se amplíe la sala, se amplió la sala, se revocó la ampliación de la sala, la Corte dio marcha atrás. Entonces, digamos, hay demasiados mensajes, ¿no?, en el tratamiento de estos casos, que si uno le suma a cómo se tratan los otros casos, digamos, que no tienen que ver ni con los derechos de las personas, me refiero no es que los empresarios no tengan derechos, diría los derechos de la persona que solamente tienen derechos, ¿no? Donde no están en juego de intereses económicos, donde no están en juego de intereses políticos.
digamos, se tarda mucho, no reciben prioridad, no se actúa de manera abierta y franca a la ciudadanía. Entonces, eso creo que hace mucho daño a la legitimidad del Poder Judicial. Y deja la sensación que tenemos una justicia selectiva en ese sentido. Sí, y vuelvo a lo que decía al comienzo, digamos, y qué incentivo hay, digamos, para creer en la justicia, para llevar tu conflicto a la justicia, para esperar, digamos, que una diferencia razonable entre nosotros sea resuelta conforme a la ley y uno tenga. Pues si la justicia no tiene autoridad, yo no respeto la decisión, ¿no? Claro. El derecho supuestamente viene a hacer eso, ¿no? A resolver un asunto de cooperación, de conflicto. Digamos, tenemos diferencia, alguien tiene que decir quién tiene la razón, ¿no? Y si no creemos en el Poder Judicial, se vuelve complicado eso. Claro. Marcelo, apelando a tu capacidad de síntesis, Sí. ¿cómo ves el panorama político para este 2026? Ya no hablando solamente del Partido Colorado, sino también de la oposición. Y con vista al acontecimiento más importante que son las elecciones municipales. Sí, y bien, y siendo municipales, después una cuestión muy local. En cada, ¿cuántos son los municipios? 240, 250, cada uno es una historia diferente. Sí. Lo que vamos a decir es que el Partido Colorado ya dijimos su situación. El Partido Liberal todavía no tiene un rumbo claro, que eso no creo que se definirá por estas municipales, también porque, repito, el fraccionamiento de la campaña electoral no ayuda en eso. Esperamos que lo haga, pero creo que hay interna para el, ¿cómo se llama?, el presidente del partido. Sí. Entonces, da ese momento se espera que reencuentre esa unidad mínima que se necesita para jugar un rol. Y el Partido Liberal es importante porque representa por lo menos un cuarto de la población. Después hay resto, todos los otros mini partidos que se han desarrollado, son todos mini porque no me parece ninguno esté destacando, que se la jugarán localidad por localidad. De Ciudad del Este una historia, Asunción otra historia, Encarnación es otra historia. Sí. Depende mucho de la candidatura que surcan, de la alianza que se construyan, etc. Yo digo solo una cosa que para mí es importante, pero que parece que muchos líderes de la oposición todavía no entendieron. La preferencia, el voto personal al candidato, si la última elección es ya la municipal, ha ayudado al Partido Colorado respecto a lo otro. ¿Más por qué? Porque el Partido Colorado sabe reunificarse y siendo una única lista siempre, finalmente, concentra su voto. Entonces se vuelve una carrera de cada candidato, pero en función de un partido. La oposición tiende en vez a fragmentarse, a presentarse separada. No entienden que en cambio esta fragmentación puede ser de ayuda ulterior para, se la utiliza bien para poder competir. ¿Por qué? Porque la preferencia permite que si yo tengo 24 partidos, tipo en Asunción, 24 partidos movimientos, uno en una única lista, donde cada movimiento tiene un candidato, la disputa se hace allí, se hace electoralmente. Hasta yo con los votos puedo saber cuál es la fuerza política que más pesada, porque antes con la interna a lista fija, cada 3 personas que hacen un movimiento puede decir yo represento al Paraguay. Ahora no, porque se puede ver el juego. Pero te tiene que unificar. ¿Por qué? Porque se divide en 4 o 5 listas con el sistema DONT, que es un sistema que premia a los partidos grandes. El Partido Colorado se vuelve siempre dominante. En la última municipal de Asunción tomó 15 concejales, 24, cuando su récord era 11. Nunca llegó a tener mayoría. Le diste una mayoría súper suprema. Se necesita este esfuerzo intelectual de parte de la oposición. Ahora, de la oposición no liberal, porque es muy difícil, si no en un pueblo muy chico, fusionar las listas de toda la oposición. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal, como el Partido Colorado, es un partido clientelar. Entonces, en la preferencia tiene mucha más fuerza. Si tú hoy haces una lista unitaria en Asunción con 12 liberales, 12 oposición, los primeros 12 van a ser los liberales en el voto. ¿Por qué? Porque tiene estructura clientelar que el otro no tiene. El otro tiene que ir a buscar el voto de conciencia en gran medida. Pues algún clientel habrá también en otro partido, pero fundamentalmente sí. Entonces, tiene la necesidad de unirse y de utilizar a lo mejor esta ley, la oposición, pero sabiendo que es imposible
fusionar. De hecho, cuando se hizo ahora para senadores, si no me acuerdo mal, y al final uno solo entró, y los otros eran todos liberales, que fue Filisola. ¿Por qué? Porque Filisola en todo modo era conocido en todo el país y pudo, como se dice, aprovechar de eso. Lo otro que no tenían la estructura clientelar que tiene los candidatos liberales, se quedaron todos atrás. Y mire, en los liberales la estructura clientelar no es, siendo partido sustancialmente de oposición, en pocos lugares gobierna, es también una clientela de promesa y de esperanza y de credibilidad. O sea, yo te voto a ti no porque me está dando plata, no porque me está dando trabajo, no porque me está dando ese servicio que yo necesito, sino porque creo que tú, si ganamos, me lo pueda dar. Eso tiene muy fuerte en el Partido Liberal, menos el Partido Liberal porque el Partido Liberal gobierna, entonces está obligado a darme lo que yo necesito. Y el Partido Liberal, dado que gobierna poco, es difícil, entonces voto más a una esperanza. Pues donde gobierna es la misma historia, se va a pretender que se cumpla esa necesidad. Carlos, ¿cómo te parece que va a seguir esta relación de poderes? Lo judicial con lo político, esta relación inclusive, hasta si se quiere, llamativa. Y bueno, la verdad que de nuevo, ¿verdad? En términos, si uno mira, ciertamente hubo un corte, digamos, tenemos una nueva integración del máximo tribunal hace unos años, digamos. La anterior conformación nos dejó muchos sinsabores, ¿verdad? Y muchas deudas, y esta idea de que actúa de manera funcional al poder político. Tengo que ser sincero, no hay mucha esperanza, ¿no? No hay mucha esperanza, yo no tengo mucha esperanza en eso. Está en manos de la Corte, me parece, reconstruir, y del Poder Judicial, reconstruir su legitimidad. Hay ciertos aspectos institucionales que evidentemente no ayudan a garantizar la independencia. Ahora bien, lo que yo diría es, dado que la misma Corte, tomando un poco sus palabras y dejando de lado la discusión de si está bien o si está mal que ellos presenten la acción de inconstitucionalidad, que ellos mismos se declaren inamovibles y toda esa movida ahí, habiendo resuelto eso, ¿sí? Habiéndose, digamos, impermeabilizado de la influencia del poder político y garantizado que se quedan hasta, y resuelto, ¿no? Digamos, el riesgo más grave, que es tengo que volver a pedirte algún favor, o esto que decía Hamilton, ¿no? El padre fundador norteamericano, el riesgo de tener que ser complaciente ante el poder político. Habiendo resuelto eso y diluido ese problema, ya no está. Digamos, ¿por qué la Corte no puede retomar, digamos, algún tipo de camino que le ayuda a reconstruir su legitimidad, ¿no? Y como lo decía hace rato, me parece que sobre todo empieza por un asunto de formas antes que de fondo o de sustancia. La manera en que trate los casos, digamos, volverse más transparente, más previsible, menos selectiva en su funcionamiento. Yo creo que eso es algo que otros tribunales lo han logrado y han recompuesto completamente su legitimidad. Pienso en la Corte Constitucional colombiana, digamos, en la ecuatoriana, o en otros tribunales de la región andina, que en su momento hicieron esto, digamos, cosas básicas como vamos a empezar a resolver las cosas por orden cronológico. Las cosas que son más importantes, que merecen alguna atención porque afectan el sistema político, las vamos a resolver a tiempo y vamos a poner alguna meta para tenerla resuelta este año. Las prioridades, sí, básicamente. Y estándares para saber cuáles son esas prioridades. Ahora, otra vez, digamos, si actuamos de manera secreta, de espalda a la ciudadanía, digamos, mandando mensajes de que pongo sobre la mesa o en primer lugar aquello que le interesa al poder político, no tengo en cuenta aquellos casos donde están en juego los derechos de la gente, difícilmente se pueda recomponer esa legitimidad. Digamos, acá hay que recordar, me parece, los derechos para que sirvan, digamos, para hacerlos valer, se requieren garantías, ¿no? Sí, hay mecanismos en la Constitución, en el sistema legal,
que supuestamente están allí para hacer efectivos las garantías, la acción de inconstitucionalidad, el amparo, ¿no? Yo creo que hagamos memoria de las deudas que tiene la justicia en general en Paraguay y cómo eso se ve en lo difícil que nos resulta relacionar las garantías a casos, digamos, donde se garantizaron derechos. Yo le digo, uno le dice a usted amparo. ¿Y qué es lo primero que viene a la mente? Importación de perfume, circulación de vehículos de ómnibus que superan el límite de antigüedad, importación de cosas por fuera de las licencias. Fíjense la deuda que tiene la justicia paraguaya en cuanto a la utilización de las garantías para hacer valer los derechos de la gente. Marcelo, brevemente, la emergencia de nuevas figuras políticas, apelaste un poco, dijiste, esperás que la oposición sea inteligente y pueda unirse. ¿Se puede unir alrededor de un candidato no liberal? Que es obligatorio. Es decir, ya se ha visto con Efraín. Por eso yo la vez pasada era muy pesimista. No porque era una bolsa de gato, sino porque tú candidatas a alguien, no solo que había ya perdido, sino que es presión de una forma política que es la misma del Partido Colorado, por el cual no hay realmente una alternativa. Entonces es difícil que los colorados, que son mayoría o que en todo modo son la mitad, se desprendan de su candidatura. Tú tienes que romper esquema como hizo Lugo. Lugo era de familia colorada, supo romper esquema, supo construir una alianza contra del Partido Colorado, pero no anticolorada, porque su líder era de familia colorada, aunque histórica, de un grande líder de la oposición a Stroessner, y supo ganar con creces. Cuando Mario ganó acá con 50-40 en Asunción, lo hizo no desde una perspectiva anticolorada, sino como una candidatura de esperanza externa a la lucha política. Entonces, yo ya le dije varias veces, no sé si también la vez pasada, la carrera presidencial es una carrera de 100 metros donde el Partido Colorado parte con 20 metros de ventaja. Tú tienes que reducir inmediatamente estos 20 metros porque si no, no ganas. No puedes ganar con 20 metros sobre 100. Es imposible, a menos que tú no hagas cosas que hagas que estos 20 metros se reduzcan a cero posiblemente. Y uno de los básicos es encontrar un candidato externo que pueda que ser de familia liberal, pero no puede ser visto como el político, porque si es el político, entramos en el juego clientelar y la clientela colorado le gana todo. Si es un candidato no político, se puede transformar, como ha ocurrido con Prieto, en un candidato de la esperanza. Y la esperanza gana la clientela. ¿Por qué? Porque la clientela resuelve un problema, la esperanza resuelve todo. Claro. Por allí es una fantasía, pero no importa, es la fantasía en que yo creo. Entonces yo te voto por esta fantasía que tengo. Entonces es fundamental, primero, que sean candidatos no políticos, sobre todo ahora está hablando de municipales. Ahora, en municipios donde los liberales son mayoritarios, casi no importa nada, pueden que presentar solo, eso no es el problema. Pero se construye una alianza que quiera desafiar el Partido Colorado, tanto municipales como nacionales, necesita candidato de esperanza. A nivel municipal pueden hasta ser algún liberal, pero a nivel nacional, nuestros dirigentes nacionales liberales no tienen esta característica. Entonces necesita un externo, pero sin hacer la estupidez como hace 10 años, después, al último año, traicionar de espalda al presidente que ayudaste a elegir y después perder 3 elecciones consecutivas, como es justo y correcto que sea, porque ¿qué credibilidad tenés? Claro. Entonces se necesitan alianzas sólidas con candidatos de esperanza y al mismo tiempo una fidelidad al proyecto que dure todo el periodo, porque si no pone base para derrotas siguientes.